Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y del salseo del bueno. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Si eres como yo que no te pierdes ni un chisme de los famosos, especialmente de nuestros queridos actores turcos, entonces agárrate, porque este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Erkencikus Pájaro Madrugador, y que bueno, después, las cosas se pusieron un poquito complicadas. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El título de este vídeo lo dice todo: Demet Özdemir explota escena íntima con Can Yaman, decisión impactante. ¡Boom! ¿Qué querrá decir todo esto? Bueno, prepárense para un viaje a través de los rumores, las declaraciones y las especulaciones que rodean a esta famosa pareja. Porque sí, aunque ya hayan pasado algunos años desde que Erkencikus terminó, el fantasma de Can Yaman y Demet Özdemir sigue planeando sobre sus carreras y sus vidas personales. Para entender bien todo el drama, tenemos que remontarnos a los tiempos dorados de Erkencikus. La química entre Demet y Can era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales estallaban con cada capítulo, cada entrevista, cada foto que compartían juntos. El público estaba convencido de que su amor era real, que Sanem y Can, los personajes que interpretaban, habían traspasado la pantalla para convertirse en algo más. Y honestamente, ¿quién no se dejó llevar por esa magia? Eran la personificación del amor moderno, una conexión que se sentía palpable a través de la pantalla. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa compartida alimentaba la fantasía de una relación perfecta, una historia de cuento de hadas convertida en realidad. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de toda la euforia y el cariño del público, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente que fueran pareja. Hubo fotos robadas, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, pero nada concreto. Y luego de repente la burbuja explotó. Ese silencio ensordecedor, esa falta de confirmación, comenzó a sembrar la duda en los corazones de los fans. ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿O realmente existía algo más que preferían mantener en secreto? La incertidumbre se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. Los rumores de una mala relación entre ellos empezaron a circular. Se decía que había celos, discusiones e incluso una rivalidad profesional. Algunos medios turcos llegaron a publicar que la relación entre Demet y Can era puramente profesional, una estrategia de marketing para impulsar la telenovela. Otros, en cambio, aseguraban que sí habían tenido un romance, pero que había terminado de forma abrupta y dolorosa. Los sets de grabación, que antes eran escenario de risas y complicidad, se convirtieron en un campo de batalla silencioso, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los rumores de fuertes discusiones y desacuerdos creativos comenzaron a filtrarse a la prensa, alimentando aún más la incertidumbre sobre el verdadero estado de su relación. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero lo que sí podemos analizar son las pistas que nos han dado a lo largo de los años. Cada gesto, cada palabra, cada mirada puede ser interpretada de mil maneras diferentes, convirtiéndose en un rompecabezas que los fans intentan resolver con fervor. Por ejemplo, después del final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía protagonizando otras series y películas. Durante mucho tiempo, evitaron hablar el uno del otro en las entrevistas. Y cuando lo hacían, sus declaraciones eran bastante neutras y poco reveladoras. La distancia física y emocional entre ellos parecía cada vez más evidente, confirmando para muchos que la llama del amor se había apagado. Pero recientemente algo ha cambiado. En los últimos meses, han surgido rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can. Algunos medios turcos han publicado que los dos actores podrían estar considerando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto.
Imagínense la bomba que sería eso. La idea de verlos compartir pantalla una vez más ha encendido la esperanza en los corazones de los fans, quienes sueñan revivir la magia de Erkencicus. ¿Será posible que el destino los vuelva a unir? Y aquí es donde entra en juego la escena íntima mencionada en el título. ¿De qué escena estamos hablando? Bueno, aquí hay dos posibilidades. La primera es que se refiera a una escena íntima que ya existe, ya sea en Erkencicus o en algún otro proyecto en el que hayan trabajado juntos. Quizás Demet haya hecho algún comentario al respecto, o quizás haya salido a la luz algún detalle desconocido sobre cómo se grabó esa escena. La intensidad de las escenas íntimas en Erkencicus siempre generó mucha controversia y debate. ¿Eran necesarias para la trama? ¿O simplemente se trataba de una estrategia para atraer más audiencia? Las opiniones estaban divididas y algunos incluso llegaron a cuestionar la ética de representar ciertas situaciones en la pantalla. La segunda posibilidad es que se refiera a una posible escena íntima en un futuro proyecto. Si Demet y Can volvieran a trabajar juntos, es muy probable que tuvieran que grabar escenas de este tipo. Y esto, obviamente, generaría mucha expectación y polémica. La sola idea de verlos en situaciones comprometedoras ha generado un sinfín de especulaciones sobre cómo se sentirían al recrear esa intimidad frente a las cámaras. Y aquí es donde llegamos a la decisión impactante. ¿De qué decisión estamos hablando? Bueno, aquí también hay varias posibilidades. Podría ser una decisión de Demet Özdemir de no volver a trabajar con Can Yaman, a pesar de las ofertas que le hayan podido llegar. La presión mediática y el escrutinio constante podrían haberla llevado a tomar la difícil decisión de alejarse de Can, priorizando su bienestar emocional y su salud mental. Podría ser una decisión de ambos de dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad, tanto a nivel profesional como personal. La madurez y la experiencia podrían haberlos llevado a reconsiderar su relación, buscando una forma de superar los obstáculos y construir un futuro juntos. O podría ser una decisión de Demet de hablar abiertamente sobre su relación con Can, de contar la verdad sobre lo que pasó entre ellos. La necesidad de limpiar su imagen y de poner fin a los rumores podría haberla impulsado a romper el silencio y a revelar los detalles de su historia de amor. En definitiva, todo esto es un misterio. Pero lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate. Son dos actores muy talentosos y carismáticos que juntos crearon una magia que difícilmente se olvida. Y aunque su relación haya sido complicada y llena de altibajos, siempre habrá una parte de nosotros que querrá verlos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Bueno, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. Han pasado por muchas cosas, tanto a nivel personal como profesional. Y creo que merecen respeto y privacidad. Si deciden volver a trabajar juntos, me encantaría. Si deciden seguir caminos separados, también lo entenderé. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento. Y hablando de decisiones impactantes, quiero contarles algo que me sorprendió bastante. Resulta que hace poco Demet Özdemir dio una entrevista donde habló sobre la presión que sintió durante Erkencicus por las expectativas del público. Ella mencionó que se sentía como si tuviera que ser perfecta todo el tiempo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esto, obviamente, la afectó mucho. La constante exposición mediática y la necesidad de mantener una imagen impecable la llevaron al borde del agotamiento. La presión de cumplir con las expectativas de los fans y de los medios de comunicación se convirtió en una carga demasiado pesada de soportar. También habló sobre la dificultad de trabajar con Can Yaman. Dijo que aunque eran muy buenos amigos y compañeros, a veces chocaban por sus diferentes personalidades y formas de trabajar. Y aunque no entró en detalles sobre los rumores de una mala relación entre ellos, sí dejó claro que no fue un camino de rosas. La dinámica de trabajo entre ellos era compleja y desafiante, marcada por diferencias creativas y tensiones personales. A pesar de la química innegable que compartían en la pantalla, detrás de cámaras las cosas no siempre eran fáciles. Esta entrevista me hizo reflexionar sobre lo complicado que puede ser una figura pública. Los actores están constantemente expuestos al escrutinio del público y de los medios de comunicación. Y esto puede generar mucha presión y estrés. Creo que es importante que seamos conscientes de esto y que tratemos a los famosos con respeto y empatía.
Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour se esconden personas reales, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Volviendo al tema de Demet y Can, creo que es importante que ambos se tomen el tiempo necesario para sanar cualquier herida que haya quedado del pasado. Si deciden volver a trabajar juntos, creo que es fundamental que lo hagan desde un lugar de respeto y madurez. Y si deciden seguir caminos separados, creo que es importante que lo hagan sin rencores ni resentimientos. El perdón y la aceptación son clave para poder seguir adelante y construir un futuro mejor. En definitiva, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. Pero lo que sí está claro es que su historia es un ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Espero que ambos puedan encontrar la felicidad y el éxito, tanto a nivel profesional como personal. Les deseo lo mejor en sus respectivos caminos y espero que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y las especulaciones que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la historia es complicada y llena de matices. Pero lo que sí está claro es que estos dos actores son muy talentosos y que tienen un lugar especial en el corazón de muchos fans. En resumen, hoy hablamos de la explosiva situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, las posibles razones detrás de su distanciamiento, la especulación sobre una escena íntima que podría haber detonado la controversia y la impactante decisión que Demet podría haber tomado con respecto a su futuro profesional y personal junto a Can. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a trabajar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué escena de Erkenci les pareció más intensa? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? Compartan sus ideas y reflexiones. Y por último quiero recordarles una vez más que se suscriban a este canal. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se van a arrepentir. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Hasta la próxima.